Hoy nos robaron una hora de dormir, ¿no? Andamos desvelados todos. Dentro de estos domingos de Cuaresma hemos estado contemplando y meditando lo que es la misa. Hablamos al principio de la preparación, de la necesidad de llegar preparados, de pedirle a nuestro Señor que vaya ablandando nuestro corazón para adorar a Dios y que Dios nos pueda santificar. Después, el domingo pasado, hablábamos de los ritos iniciales, lo que es cada paso, el propósito, la misión, y sobre todo esta bella idea de que después de pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, el corazón humano explota de alegría con el gloria. Bueno, hoy no, porque es Cuaresma, ¿no? Pero cuando no es Cuaresma, el gloria retumba, o debería de retumbar en la iglesia de gozo porque Dios nos ha perdonado. Después de la oración de colecta, ese momento de silencio donde uno se recolecta, vuelve a centrar el corazón, el alma, vuelve a uno a poner nuestra necesidad en las manos de Dios. El sacerdote colecta las oraciones de todos nosotros y la presenta a Dios. De ahí entra después la liturgia de la Eucaristía, que es la homilía de hoy. La liturgia de la Eucaristía, que viene siendo la palabra de Dios. Cuando uno se sienta a escuchar la palabra de Dios, uno debe de sentarse con un propósito y misión. El propósito de escuchar a Dios que nos habla. El propósito de que no es una persona que llega y lee cualquier papel y uno simplemente se sienta y vuelve a voltear a los niños, al esposo o la esposa para ver qué hay después, o que se sienten bien, o que dejen de masticar chicle o lo que sea. Uno se distrae y no deja que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, lo cual es el propósito de la liturgia de la palabra. Donde uno se sienta con el propósito de escuchar, de abrir el corazón, después de que Dios nos ha perdonado el pecado en el rito penitencial. Dios va más o menos preparando el corazón, ablandando el corazón para que en su palabra uno pueda escucharlo, uno pueda dejarse perforar el corazón y pueda entrar su gracia dentro de nosotros para realmente darnos la vida, el gozo, la alegría que Dios quiere darnos. Por ejemplo, la imagen de esta mujer samaritana que llega con Jesús cansada al mediodía, llena de vergüenza porque llevaba ya 6 matrimonios, llena de vergüenza por la sociedad, por su propio pecado, por la tristeza y la marca que deja el pecado en su corazón. Después de estar cansada de recibir burlas de la gente, cansada llega y encuentra a nuestro Señor. Y ese encuentro, ese Mesías, ese Dios, el ungido de Dios que habla con ella, es el mismo que quiere hablar con nosotros en la Sagrada Eucaristía, en las Sagradas Escrituras. Es ese Dios que no está muerto, es un Dios que vive, un Dios que nos habla a través de su palabra, que a través de las parábolas de las Escrituras del Antiguo, del Nuevo Testamento, siempre está intentando hablar a nuestros corazones. Y literalmente no solamente quiere hablarnos, sino quiere perforar nuestro corazón con la belleza de su gracia, con esa dulzura de su palabra, que también a veces nos corrige, que cuando estamos en pecado el Señor nos convicte de nuestro pecado, nos hace sentir la tristeza, el dolor, para que uno se pueda arrepentir, cambiar, confesarse y abrazar la gracia de Dios Padre. A través de la historia de la iglesia ha habido un montón de santos que simplemente con escuchar la palabra de Dios han dejado que esa palabra perfore su corazón y los cambie. Uno de ellos a San Agustín, que él batallaba con la carne, con los pecados de la carne. Escuchó la lectura de San Pablo, donde hablaba que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, de que los miembros de nuestro cuerpo hay que respetarlos, honrarlos. Y esa palabra de Dios entró al corazón de San Agustín y se convirtió en uno de los grandes santos de la iglesia. Gente pecadora como nosotros, gente sencilla que escucha a Dios con todo el corazón. Dios entra, mueve el corazón y lo va transformando y lo hiere con su amor para que uno le busque, se abra a Él y pueda entrar esa gracia dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, para que esa agua viva que recibió la samaritana al día de hoy en el Evangelio sea nuestra agua, sea ese encuentro con Dios, sea el abrazo de ese Dios misericordioso que no
tiene miedo de abrazarnos en nuestro pecado, que quiere quitar la mancha, la herida del pecado, la basura que Satanás susurra sobre nosotros después que caemos en pecado. Toda esa basura de que no eres digno, de que quién eres tú para acercarte a Dios, no vales nada, eres una basura, has hecho esto, has hecho lo otro, ni crees, ni cambias, ¿para qué te confiesas? ¿Alguien ha escuchado ese tipo de palabras antes? Y es el murmullo del demonio queriendo desanimar, desinflar al corazón, llenarnos de más basura y miseria para que uno no se rinda a los pies de Jesús. En la iglesia, en la historia de la iglesia, por varios siglos en el pasado, hay un tipo de oración que se llama lectio divina, donde uno lee las Sagradas Escrituras desde la perspectiva divina. Uno lee, uno contempla, uno medita, uno ora y platica con Dios, uno entra al pasaje bíblico, uno se mete en la lectura, en lo que sucede en este encuentro de la samaritana y nuestro Señor. Y uno empieza a ver el rostro de nuestro Señor, pedirle a nuestro Señor que nos hable a nosotros, que nos dirija, y que esa mirada que recibió esta mujer en el Evangelio sea la mirada para nosotros. Contemplar, meditar, orar. Esta mujer tenía sed, llevaba un montón de pecados, un montón de carga que la llenaba de tristeza y de dolor, y allí el Señor la miró, la abrazó, le concedió esa agua viva, ese gozo, esa alegría que la hizo dejar el balde, y corrió a decirle a todo el mundo que el Señor le había revelado sus pecados. Pero no lo hizo con vergüenza, lo hizo con alegría, con gozo, porque al final había encontrado al Mesías, ese Dios que la amó a pesar de su pecado, que la quiso abrazar y mirar con compasión a pesar de lo que había hecho. Y esa simple palabra, esa simple mirada misericordiosa fue capaz de transformar su corazón y de hacerle sentir y brotar ese manantial de agua viva que el Señor habla en la Escritura. Que se olvidó de su pecado para compartir la gracia, el perdón, donde el Señor la tocó, donde el Señor le concedió esa gracia, esa dicha de la paz, de la alegría y la felicidad. Por eso nosotros en cada Eucaristía uno se sienta, después de haberle pedido perdón a Dios, ya con el corazón más o menos ablandado, uno se sienta para escuchar con atención la palabra de nuestro Señor. Esta imagen de la primera lectura el día de hoy, una peña, una piedra grande donde llega Moisés, le pega y brota agua. Pareciera algo hasta cómico, porque no es lógico que de una piedra grande brote agua viva para un pueblo que tenía sed y que estaba con una sed tremenda, que hasta con Dios estaban renegando. Y el Señor llegó Moisés, el mismo Dios le dijo a Moisés que allí estaría el Señor listo para cuando le pegara a la piedra brotara esa agua. Y lo mismo sucede nosotros con la Escritura. Cuando uno lee, uno pasa tiempo en silencio, uno entra a la Escritura, uno es como ir ahí a la Escritura, pegarle a la Escritura para que de ahí brote agua viva para nosotros. Y a lo mejor nosotros no tenemos sed como el pueblo en aquel tiempo. A lo mejor lo de nosotros es algo espiritual, es una herida más grande, es una necesidad que llevamos en el corazón. A lo mejor una enfermedad de un ser querido, a lo mejor una tristeza por el pecado que hemos cometido, a lo mejor un caos o un desastre en nuestra propia vida interior, en mi familia, lo que sea. Ahí en medio de esa necesidad el Señor también sabe, siente, ve la tristeza, el dolor, la necesidad que cada uno llevamos. Por eso la invitación de Dios que nos pide que nos reunamos para ofrecerle a Él la adoración, y que a través de que uno se acerque para rendirle a Dios nuestro corazón, Dios nos pueda santificar al hablarnos, al perforar nuestro corazón con su palabra, para irnos ablandando poco a poco. Después de que se lee el Evangelio, el sacerdote o el diácono besa el libro de donde uno leyó el Evangelio,
Y cuando uno besa el libro, uno en silencio dice esta oración: las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Es la segunda vez dentro de la misa que Dios perdona pecados, donde todo aquel corazón que ha estado atento, que se sentó, se puso de pie para el Evangelio, con ese corazón ansioso de escuchar la palabra de Dios, escuchar su mensaje, y uno expone el corazón a Dios, Dios llega, habla, perfora, nos llena de su gracia y nos perdona nuestros pecados. Todo para irnos preparando poco a poco, ablandando el corazón al inicio de la misa, después del Evangelio, para después poder entrar al misterio de la Eucaristía y poder con ojos limpios, purificados, contemplar y ver la muerte de nuestro Señor que se entrega por nosotros. Poder pararse a un lado del Calvario junto con nuestra Madre Santísima, los ángeles y santos alrededor del altar, contemplando hincados, agradeciendo la muerte de Jesús por nosotros, para que después nos pueda alimentar. Después de escucharnos, de vernos, Él mismo baja y nos alimenta y nos da su gracia en la Eucaristía. Pero eso es para el próximo domingo. Hoy la importancia de la palabra de Dios, que si realmente quiero escuchar la voz de Dios para mí, si quiero que Dios me hable, uno abre las Sagradas Escrituras, uno pasa tiempo en silencio, uno lo lee, invita al Espíritu Santo que venga, me ilumine, me guíe. Empieza uno a leer, empieza uno a dialogar con Dios, empieza uno a entrar en el pasaje, a poder contemplar la presencia viva de Dios y después dejar que Dios me hable, me guíe, para que uno pueda abrirse a ver a Dios, a dejarse hablar por Él, a dejarse abrazar por su compasión y su misericordia. Después de las lecturas de la homilía, hay un momento de silencio, y en ese momento de silencio uno le pide a Dios: Señor, ¿cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi sed? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi angustia? ¿Qué es lo que traigo en el corazón que necesita experimentar su agua viva? Y ahí es cuando el corazón humano encuentra la gracia de Dios, se encuentra con su riqueza, se encuentra con ese Dios que transforma y que da vida, se encuentra con ese Dios que no juzga y no está viendo mi error, sino ve mi corazón quebrantado y que me quiere sanar y restaurar, y que sí quiere que deje de pecar, porque eso me llena de miseria, dolor y angustia. Después viene el credo, donde todos nos ponemos de pie, confesamos nuestra fe en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la salvación del mundo entero. Y luego, después de que nuestro corazón fue perforado por la palabra de Dios, después que Dios nos encontró y nos dio esa agua viva desde el fondo del corazón, entonces fluyen las peticiones, las oraciones de los fieles. Cuando juntos oramos, pedimos a Dios por nuestras necesidades, las del mundo, la iglesia, las de nuestra familia, las de aquellas que llevamos dentro en el corazón, en el silencio de nuestro corazón. Y esas oraciones deben de fluir desde ese corazón herido con el amor de Dios, que fluyan hacia Él, pidiéndole, rogándole que tenga compasión de nosotros. Por eso la respuesta a cada petición debería de brotar desde ese manantial de agua viva, desde esa gracia de Dios que ilumina, que inunda el corazón y me da el aliento, la fuerza para continuar pidiendo, orando, acercándome a Dios y dejando que Dios vaya transformando mi interior. Todo con propósito y el deseo de Dios de cambiarnos, de santificarnos, de purificar nuestro interior, para que uno pueda realmente ser un verdadero cristiano, otro Cristo andando en medio del mundo. Así que hoy, ¿cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi sed? ¿Cuál es mi angustia? Porque es allí donde Dios quiere darme esa agua viva.
donde Dios quiere tocar la dureza, la peña de mi corazón para que desde ahí brote ese manantial de vida, de alegría, de paz, de bondad, de sanación, que mi alma, mi corazón y mi ser querido necesita. Sagrado corazón de Jesús, Inmaculado corazón de María,